En diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Rodrigo Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo a toda la ciudadanía. Si la población entiende que la intensidad de las lluvias no se puede prever, como lo dicen constantemente las autoridades, pero incluso con las constantes inundaciones que sufre la costa en el país, ¿no se pueden prever mecanismos de prevención? ¿Por qué siempre nos pasa esto? Muchas gracias. La pregunta, cada vez que suceden eventos adversos, regresamos la mirada, vemos las causas y todas, estimada, todas las causas están dadas no por la amenaza, no porque llueve, no porque erupciona el volcán, no porque tiembla la tierra, es porque hay una inapropiada administración del suelo. No hay un proceso de planificación de la gestión de riesgos en la planificación territorial. Lo hemos dicho no ahora, lo hemos dicho años atrás cada vez que sucede algo. Y la administración del suelo, la responsabilidad de quién permitió la construcción de esa vivienda al filo de la quebrada, al filo del río, con materiales de mala calidad, le compete mucho a los municipios. No lo dice... No lo dice mi persona, lo dice la Constitución, lo dice el Código de Ordenamiento Territorial. Pero insisto entonces, la pregunta de nuevo, Rodrigo, creo que es clave después de lo que usted acaba de decir. ¿Por qué si hemos tenido constantes lluvias, no se puede prever un mecanismo de prevención, obligar a los municipios a que trabajen en prevención, no en reacción? Exactamente, a eso quería llegar. Son 10, 15, 20 años de administraciones, de decisiones no apropiadas, que cuando llueve lo que pasa es la factura, el evento, este evento natural que termina siendo en desastre. Nosotros estamos 2 años en esta administración, creo que hemos logrado importantes esfuerzos y sensibilizaciones a las autoridades. Y lamentablemente, miren, yo no sé si usted me dé la razón, ¿no? Pero cuando más se ha hablado de ley de gestión de riesgos han sido estos 2 años. Y la ley llegó a segundo debate. Y lamentablemente lo que sucedió, como que le deja también postergada a la ley y esa decisión y esa promulgación, va a ser fundamental esa ley para, no al otro día que tengamos la ley, cambiar el escenario, pero empezar a cambiar ese escenario hacia un enfoque de gestión de riesgos que lo que haga es sancionar a las autoridades que hagan de la vista gorda y que no cumplan justamente con estos mandatos de un ordenamiento territorial apropiado y de un buen uso del suelo. Ahora, tal vez a todo lo que usted nos acaba de mencionar, también otra respuesta puede ser la desatención constante y que Esmeraldas tiene un 52% que superan la pobreza en la población, ¿no? Por eso yo también creo que es importante hablar de que si puede realmente hacerse una planificación de riesgos cuando existen zonas en Esmeraldas en donde no hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay luz. ¿Cómo planificas una gestión de riesgos así? Yo no puedo justificar esas acciones, ¿no? No le estoy pidiendo que justifique, le estoy preguntando justamente cómo lo hacemos con esas condiciones. Yo lo que puedo decirle es que si no se empieza a tener hoy un criterio de planificación territorial, si yo les decía, miren, nosotros nos hemos reunido antes de la declaratoria de alerta amarilla, a pretexto del volcán Cotopaxi, a pretexto de los sismos, nos hemos reunido con las autoridades y les hemos dicho que lo inaceptable es que si yo llego a ser alcalde hoy y en mi territorio tengo 1.500 viviendas con riesgo no mitigable o en zonas de riesgo, lo que no debería permitir es que terminado mis 4 años de mandato sean 2.000 o 2.500 de esas viviendas. Entonces hay que empezar con esa sensibilización a las autoridades para que generen ordenanzas 1 y 2 las cumplan, porque pueden tener las mejores ordenanzas, pero si también no se las cumplen, es lo mismo que nada.
Pero ¿cómo controlamos justamente a esos municipios que usted dice no hacen la labor de prevención que deberían, pese a que existe la normativa? Por ejemplo, incluso nos sale más caro que hacerlo a su tiempo. Ahora, justamente estoy leyendo que César Ron ha dicho que Esmeraldas va a ser declarada en emergencia vial y de infraestructura, y que los 150 millones que se van a dar en ayuda, en un crédito, pues no serían suficientes para la emergencia. ¿No nos saldría mucho más barato obligar a los municipios a que emprendan este tipo de acciones, que es prioridad, porque de por medio está la vida humana? Sí, estamos en esa línea, pero si no empezamos hoy a reducir los impactos de futuro, o sea, yo como autoridad lo que debo es impedir que el riesgo se siga haciendo más grande, es decir, no puedo seguir permitiendo que más viviendas, más vialidades, más obras estén en zonas de riesgo. Estas nuevas autoridades nosotros les hemos pedido encarecidamente que no sigan construyendo más vulnerabilidad. Y sobre la vulnerabilidad construida hay que hacer acciones de mitigación y de prevención. Y eso te va a llevar 2, 3, 4, 5 años. Que hay que fortalecer los mecanismos de control. La ley de gestión de riesgos, esa propuesta del Sistema Nacional de Centralización de Gestión de Riesgos, tenía considerados aspectos sancionatorios también, que quizás es lo que nos falta para ir cambiando esta realidad. ¿Quién debería hacer de control a los municipios y sancionar en esos casos? A la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que son como agentes de control, pero de ahí tiene Contraloría también. Si, por ejemplo, un evento adverso te genera fallecidos, también puede haber controles por parte de Fiscalía y de todo este estamento del Estado que se tiene como mecanismos y órganos de control. Todos podrían hacerlo. Pero, por ejemplo, Rodrigo, hoy nos estamos centrando en la emergencia, o sea, hablo del gobierno, ¿no? Se está centrando en la emergencia que hemos tenido ahora en Esmeraldas, pero ¿existe realmente algún plan de riesgos para ejecutar en otras provincias a puertas de lo que viene, del fenómeno del Niño? Es que mira, por favor, no confundamos. El enfoque que nosotros queremos darle es a la prevención. Y en eso estamos instando a las autoridades, porque la prevención, por favor, no es responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional está para complementar, lamentablemente, cuando suceden los eventos adversos. Entonces, tú me dices, ¿estamos preparados para el fenómeno del Niño? Estamos preparándonos para que los impactos sean menores. Estamos abasteciéndonos, estamos desde diferentes ministerios fortaleciendo las capacidades para ir a complementar la labor y los impactos que el fenómeno genere, pero sabiendo que esas respuestas iniciales van a tener que ser por parte de los municipios y de los consejos provinciales. Entonces, estamos en ese efecto de prepararnos, fortalecer los planes para la respuesta. Sí, pero la parte esta de prevención, ¿cuándo vamos a empezar a decir esta vía construida de 10 kilómetros por un consejo provincial tiene un criterio de que a 5 años, 10 años no va a estar en una zona de hundimiento, no va a estar en una zona de deslizamientos, no le va a afectar un sismo? Esos criterios son los que se tienen que ya de manera tácita incluir, y eso depende de las autoridades locales. Pero ahí podría entrar Contraloría, por ejemplo, en este tipo de cosas y responsabilizar, porque también hay responsabilidades compartidas. ¿Quién construyó esa vía, por ejemplo? ¿Para cuánto tiempo la construyeron? ¿Culpa de quién es? ¿Del constructor, que no hizo técnicamente adecuada para que en unas lluvias fuertes se venga abajo? ¿O es del gobierno que no planificó para la circulación vehicular que iba a pasar por la zona y los embates de la naturaleza? Eso ya debería haberlo determinado, porque no son vías hechas recientemente, pues. Así es, esto es un tema de todo responsabilizarnos de mi rol, de mi acción, de mi pedazo de responsabilidad que yo tenga, no solo después de que el evento se dé, porque lamentablemente cuando los eventos se dan, ahí es cuando un poco se pone el ojo hacia todas las situaciones. Exacto, y parecería que estamos esperando el siguiente desastre para que nos sorprenda y ahí reaccionar. Sí, pero no obstante, miren, nosotros en estos 2 años que hemos estado en esta administración, hemos generado los mecanismos, las herramientas, los lineamientos
para darle las recetas a los municipios, porque esto en realidad es de decisión con guía técnica. Entonces nosotros les hemos dado la guía técnica, esperemos que la decisión venga de parte de las autoridades y en realidad no construyan de aquí en adelante más vulnerabilidades, y sobre la vulnerabilidad que está construida, que está edificada, incluir acciones que vayan mitigando, previniendo de alguna manera reforzamientos estructurales, en fin, un sinnúmero de actividades que tienen que ser incluidas en los planes de desarrollo y ordenamiento. Es decir, Rodrigo, usted me está diciendo que la gestión de riesgos, si se hace en el país, es decir, se les da los lineamientos a los municipios, a las prefecturas, por dónde tenemos que ir justamente en temas de prevención, y simplemente no lo hacen, ignoran todas las advertencias. No es lo ideal. ¿Pero eso es lo que sucede? Nosotros buscamos que así lo sea. ¿Cuál es la evidencia de que un alcalde, de que un prefecto están en la línea de la gestión de riesgos? Es cuando tú abres el plan de ordenamiento territorial y encuentras que ahí están incluidas las variables de gestión de riesgos, no como un anexo de un plan, no como una parte distinta al plan. Es tener el criterio de que si yo voy a construir una planta potabilizadora de agua nueva para favorecer a un barrio que está en expansión urbana, esa planta sea pensada en que no le va a afectar la ceniza del volcán, que no se va a destruir con un sismo de mediana magnitud, que no esté en una zona de hundimiento. Eso es. Ya, esa prevención no sucede, pero ya si nos encontramos en la tragedia, Ecuador no cuenta con, por ejemplo, mecanismos de desfogue de caudales como tienen otros países en las mismas condiciones climáticas, incluso que absorbe el agua y la retira de las zonas afectadas. ¿No tenemos eso? O sea, los proyectos multipropósitos, si te estás refiriendo a, por ejemplo, un doble peripa que tenga el control de inundaciones, lo tiene. Hay sistemas de alerta que lo hacen. Pero si tú te refieres, por ejemplo, a que una determinada zona se inunda y vamos a llevar el dragado para sacar desde ese lugar hacia otro lugar, hay municipios que lo tienen, como el municipio de Chones o el municipio de Puerto Rico, pero son elementos netamente reactivos, o sea, que te favorecen o te pueden fortalecer un poco en el momento de responder, pero la solución de fondo, el solventar esa problemática, ya implica mayores acciones, mayores tecnicismos, pero más que nada la decisión de la autoridad para hacerlo. Pero ¿cómo trabaja, por ejemplo, la gestión de riesgos para esta planificación o este tipo de sugerencias a los gobiernos, a los GATS, a los gobiernos seccionales? Porque, por ejemplo, se espera siempre, me parece que a trabajar sobre el mejor caso posible. ¿No vendría mejor un sistema de prevención enfocado a solucionar los peores escenarios? Porque siempre nos hace falta algo más. Siempre, nunca estamos completamente preparados para enfrentar absolutamente nada en ámbitos de desastres naturales. Nuevamente se recae en confundir la parte de la prevención con la respuesta. Te vuelvo a insistir, nosotros estamos desde el año anterior pensando en Cotopaxi, pensando en sismos, pensando en fenómeno del Niño, fortaleciendo las capacidades propias del nivel. Yo le entiendo, Rodrigo, y sí entiendo perfectamente la diferencia entre prevención y reacción. La entiendo, por eso es que le pregunto y le insisto tanto, porque si bien usted nos ha dicho que prevención de riesgos, que la gestión de riesgos sí trabaja en prevención durante todo el año, cuando existe tranquilidad en los problemas climáticos y cuando existen desastres como los que hemos vivido. Sin embargo, no son acogidas, porque hasta ahora seguimos con el miedo de que un día de estos el volcán Cotopaxi erupcione y ¿será que reaccionamos bien? ¿Será que todo lo que hemos trabajado funciona perfectamente, que nuestras fuentes de agua están protegidas? Me refiero a que por más que hay un plan, hay un proyecto, no se ejecuta en el día a día. Lo que se espera es estar mejor preparados, porque lo peor sería no hacer nada. O sea, sabiendo que estás en un país multiamenaza, que no fortalezcas capacidades, que no prepares a la población, que no se preparen las mismas autoridades. Y un poco cuando el evento se dé, ver qué pasa, ¿no? Tenemos planes, estamos haciendo planes, se hacen simulacros, se hacen simulaciones, entonces
Mientras más acciones se hacen, la respuesta va a ser mejor y el impacto va a ser menor. Pero vas a tener siempre esa sensación de que se destruyeron viviendas, de que se perdieron bienes. Sí, pero si no se hacen acciones preventivas o de preparación, los impactos son peores. Pero tú nunca vas a poder tener esa relación de decir, pudo haber sido menor, pudo haber sido mayor. Pero estamos nosotros seguros sí, de le que entiendo su preparación, los impactos son menores. Entiendo su argumento. Un proceso de planificación, de fortalecimiento de capacidades para que cuando el fenómeno del Niño en noviembre, diciembre tengan los mayores amenazas, los impactos sean menores. En eso estamos. Y por la otra línea, seguir trabajando con esta parte de la prevención, que es importantísima, pero esa parte de la prevención va más ahora por las decisiones de las autoridades y la inclusión seria y técnica de la variable riesgos en los procesos de planificación. Creo que gestión de riesgos debería tener una mayor participación legal en el quehacer municipal. Es decir, si no se cumplen las recomendaciones, pues gestión de riesgos debería tener la capacidad de sancionar a los municipios que no lo hagan, porque ahí es cuando se pierden vidas. No solo es el tema de perder casas, viviendas, infraestructura, son vidas las que se pierden, también como lo que pasó en Alausí. Yo le agradezco mucho, Rodrigo, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también y por favor, a través del medio, invitar a la ciudadanía de que sea informada a través de las fuentes oficiales del INAMI, del INOCAR, de la misma Secretaría de Riesgos, y que compruebe esa información, porque los rumores y otro tipo de información que no es oficial genera daño, genera molestias también en el manejo de las crisis, que de por sí son complejas y mucho más cuando hay desinformación. Así es, gracias por esa recomendación, Rodrigo. Nos acompañó Rodrigo Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos.